Buenas noches, amados hermanos. Por la gracia de Dios y su misericordia, vamos a compartir una vez más su palabra para que cada uno de nosotros seamos llenos de Él. Cada día aprendamos más a conocerlo. Vamos a abrir nuestros corazones para que la palabra sea de provecho y pueda crecer dentro de nosotros. Dispongamos nuestro corazón para que sea de provecho, dándole así las gracias a Él por permitirnos ser parte de su reino y ser alimentados por Él. Vamos a hacer una oración para que el Señor pueda permitir que sea de provechoso este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos, aquellos que ya están dispuestos en sus hogares, y en la medida que los demás se vayan incorporando, vamos a hacer esta oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento que tú nos permites para que podamos, Señor, ser parte de ti, de tu reino, ser alimentados por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno, Señor, conforme a lo que cada uno necesitamos y lo que tú consideres conveniente que tú, Señor, necesitamos ser edificados. Padre, pedimos que tomes el control de todos aquellos quienes están escuchando y van a escuchar este mensaje, para que tu obra sea perfeccionada, la semilla sea sembrada en sus corazones y pueda llevar mucho fruto. Señor, bendice a todos aquellos, Padre, que están escuchando este mensaje, que seas tú allí, que seas tú acompañándolos, que seas tú, mi Dios, haciendo esa obra. Bendice a cada uno, bendice sus hogares. Bendito Señor Dios, y a ti nos disponemos para que seas tú, Señor amado, conduciéndonos hacia el camino, hacia el reino de los cielos, a donde tú nos has llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti. Amén. Amados hermanos, para continuar con la palabra del Señor, vamos a compartir ahora acerca del tema rindiendo cuentas. Rendir cuentas es una situación, o es un deber que todos tenemos. Es un deber que cada uno aquí en esta tierra estamos obligados a hacerlo. No hay nadie exento de rendir cuentas, sea de por una cosa o la otra. Nosotros siempre tenemos una obligación de rendir cuentas a alguien. Aquí en esta tierra nosotros rendimos cuentas a las autoridades, rendimos cuentas por los ingresos que tenemos, le rendimos cuentas al Ministerio de Hacienda, y así nosotros le rendimos cuentas también a nuestras jefaturas, a nuestros empleadores. Estamos obligados a rendir cuentas por el trabajo que hacemos. Los hijos están obligados a rendir cuentas a sus padres. Nosotros a los pastores estamos también de alguna forma obligados para rendir cuentas. Y ellos, y así consecutivamente, cada uno tenemos esa responsabilidad de rendir cuentas los unos a los otros. Todos, hermanos, incluso el presidente de la República, están obligados a rendir cuentas a la Asamblea o el Congreso. Y lo mismo se trata en el reino de los cielos. No estamos exentos nosotros de rendir cuentas. Va a llegar un momento en el que todos vamos a rendir cuentas ante nuestro Señor, de nuestras acciones, de lo que se nos ha dado bajo nuestra responsabilidad. Así que tenemos
un trabajo que hacer aquí porque tenemos una obligación en un momento dado que se nos van a pedir esas cuentas. Tenemos mucho que hacer, tenemos una responsabilidad en esta tierra de la que no debemos descuidarnos para que nosotros rindamos buenas cuentas. Somos administradores de lo que el Señor nos ha entregado a cada uno, a todos nos ha entregado diferentes bienes. Y es eso lo que precisamente queremos hablar. No tenemos nosotros libertad de hacer lo que queramos aquí en esta tierra, de lo contrario sabemos que estamos obligados a responder por aquellos daños que causemos. En esta tierra estamos obligados nosotros a responder ante las autoridades, ya se trate de rendir cuentas patrimoniales, pagar con nuestras económicamente por si hemos nosotros si hemos actuado mal, o ya sea con nuestra libertad o nuestra pues respecto de nuestros derechos a la libertad que tenemos. Pues por eso es que algunas veces a algunas personas pues son llevados presos porque en cierta medida pues se salieron de los límites, actuaron mal. Entonces no estamos nadie exentos de rendir cuentas ni aquí ni allá en los cielos. El Señor en su palabra ha advertido precisamente por ello, nos ha advertido qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, y las parábolas precisamente vienen hablándonos de eso. De eso se tratan algunas palabras relacionadas con el reino de los cielos. Y si vemos ahí en la parábola de las minas, por ejemplo, allá en Lucas 19 y el verso 11, es precisamente ese tema el que se toca. Precisamente ese es el objetivo, rendir cuentas de lo que el Señor deja a sus siervos, de lo que este buen hombre o un hombre noble, como le llama aquí en la parábola de las minas, dejó a sus siervos, para que ellos pues administraran los bienes que les dejó. Lo mismo pues se trata allá en la parábola de los talentos, cuando este hombre rico se va y deja talentos también a ciertos siervos para que los administren. Es precisamente eso lo que tocan estas parábolas, lo que el Señor nos quiere decir a través de ellas. Si leemos ahí en Lucas 19 y el verso 11, cuando la palabra dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí el Señor pone en claro las cosas como van a suceder, porque tanto los judíos e incluso sus discípulos, ellos pensaban que el reino de los cielos inmediatamente se iba a establecer. Jesús en este momento estaba acercándose a Jerusalén. Y ellos esperaban que el reino de los cielos se estableciera, que el Señor allí pues se proclamara el rey de los judíos, pero ellos por eso pensaban, porque no habían comprendido el propósito del Señor aquí. Y eso es lo que todo hombre que no entiende, que no ha entendido la palabra, que no se le ha revelado la palabra, es lo que espera un reino aquí en esta tierra. Entonces el Señor tiene que poner en claro las cosas cómo van a suceder. Y ahí les comienza explicando ahí en el capítulo 12, en el capítulo 19 y el verso 12, les dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. En todo el contexto de la parábola,
el Señor hace una advertencia. De todos es conocido esta parábola, así como la parábola de los talentos, que hay personas que no van a creer y que no creyeron en el tiempo de Jesús, no creyeron y tampoco querían que Él reinase. Estas personas que no creyeron ni querían que Él reinase, el Señor les hace aquí una advertencia. En la parábola les advierte lo que va a suceder. Y también es una advertencia para todo aquel buen siervo que no cumpla con lo que Él le está mandando cuando Él se va. Pero a la vez es una motivación. Es una motivación en esta parábola como en la parábola de los talentos para aquellos siervos que sean fieles. Aquellos siervos que en verdad están dispuestos a hacer un buen trabajo. Es una motivación. ¿Para qué? Porque Él va a venir con galardones. Él va a venir con el premio para aquellos que trabajaron bien. Y la advertencia para aquellos que lo han rechazado. En el verso 12, en el verso 13 dice que Él llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Aquí vemos lo importante de esta parábola, como también lo es en la parábola de los talentos. El Señor, este hombre noble, repartió 10 minas y se las repartió a 10 siervos suyos. ¿Qué vemos aquí? Lo que tenemos que ver aquí es algo bien interesante. Específicamente en el verso 13, cuando Él les dijo: y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esto es lo que nosotros debemos de poner atención. Cuando Él dijo, negociad mientras yo vengo, Él llamó a 10 siervos suyos. Aquí está hablando la palabra de precisamente de nosotros, de los creyentes, que a todos, hermanos, el Señor nos ha dado. El Señor a todos nos ha dado, ha puesto el evangelio en nuestras manos. A todos nos ha dado dones, a todos nos ha dado capacidades y habilidades. Él se fue, pero no se fue para que nosotros quedemos únicamente esperándolo a que venga y nos quedemos con las manos cruzadas. Él se fue, pero a cada uno, a todos nos dio, y en igual manera nos dio de sus bienes espirituales. Nadie ha quedado exento de esto. A todos nos ha dado Él. Una mina, mire, representa que a todos nos dio lo mismo, en igual condición, en igualdad. Él nos ha dado una, cada uno de sus siervos les dio. En los talentos también les dio de acuerdo, dice, a las capacidades o habilidades que cada uno tiene. Es decir, que a todos Él nos ha tratado, nos ha dado en igualdad de condiciones. Y en igualdad de oportunidades. No podemos decir, a mí me dio más, a vos te dio, a otro le dio menos que a otro. A todos nos ha dado de acuerdo a nuestra condición. Y si se trata de las minas, en igualdad de oportunidades. El evangelio, los dones, bienes espirituales, los bienes del reino, todo se centra en responsabilidad, lo que Él ha puesto en nuestras manos.
La consigna y lo más importante que debemos de poner atención es a la palabra negociado. Negociar es lo que nosotros debemos de tener presente. ¿Qué se trata? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué nos quiso decir? Es lo que algunos creo que no han entendido o no lo han entendido bien. Cuando él dice negociado, este término en el quehacer cotidiano o empresarial, nosotros sabemos que este término significa realiza operaciones, trabaja, invierte. Incluso en otras versiones de la palabra dice hagan negocios. En otras versiones dice inviertan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que debemos de nosotros, con lo que Él nos ha dejado, debemos de obtener utilidades, debemos de multiplicarlos, debemos de realizar operaciones, debemos de, con el objetivo de obtener beneficios. Cuando un inversor hace una inversión, lo hace con el único objetivo de obtener ganancias, de obtener beneficios. Cuando alguien pues va a emprender una empresa, pues el fin es lucrativo, debe obtener una utilidad, de lo contrario no es un negocio próspero. ¿Para qué invertir? De eso es lo que el Señor nos ha hablado, nos está diciendo: inviertan, trabajen. En ese sentido, entonces, entendiendo nosotros el término negociar, quiere decir que debemos de poner total atención, debemos nosotros poner toda nuestra capacidad para que eso que Él ha dejado en nuestras manos, llámese el evangelio, los dones, los talentos, las habilidades, debemos de multiplicarlas. ¿Acaso no es Dios un Dios de multiplicaciones, Dios de abundancias? Precisamente eso es lo que quiere de sus siervos. Entonces nosotros debemos de poner atención para que no permitir caer en pérdidas. Cuando nosotros hemos entendido que debemos entonces de trabajar, eso fue el objetivo por dejarnos los bienes, que trabajemos, quiere decir en otras palabras. Entonces no nos dijo, sí, espérenme ahí de ociosos, espérenme de perezosos, porque no es así. Dejó algo en nuestras manos para que trabajemos mientras Él regresa. ¿Por qué? Les voy a pedir cuentas. Allá cada uno, ¿qué es las cuentas que van a rendir? Si van a ser utilidades o van a ser pérdidas, ya sabemos nosotros aquí cuál es la consecuencia de no haber puesto a trabajar lo que el Señor le dejó. Así que aquí no se trata de ser perezosos, de ser cristianos haraganes, de ser cristianos ociosos o de ser cristianos que andan perdiendo el tiempo en otras cosas y no trabajar para el reino de los cielos. De eso se trata. Trabajar para el reino de los cielos aquí. Entonces tenemos nosotros un factor importante que se llama tiempo. ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿En qué estoy aprovechando mi tiempo yo? ¿Lo estoy ocupando bien? ¿Acaso no es el Señor el que nos ha dado el tiempo? Pues claro, entonces el tiempo no me pertenece a mí, porque Él es el que me da la vida para que yo pueda seguir trabajando y sea productivo para su reino. Entonces debo de aprovechar el tiempo que Él me esté dando para trabajar para su reino. ¿Acaso tengo, y no puedo decir yo que tengo pereza, porque la palabra del Señor dice allá en Isaías 40:29, dice, porque Él da fuerzas, dice, al cansado y al que no tiene, Él da fuerzas. Entonces, no puede un cristiano decir, yo ya no puedo más,
No puede, ¿por qué? Porque igualmente su palabra dice que en Él somos más que vencedores. Porque si Él nos ha dejado los bienes o las responsabilidades, Él nos ha dejado bien equipados en todo para que no desmayemos, para que no retrocedamos, para que no nos debilitemos, porque Él es el que se encarga de capacitarnos, porque no es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Y allá Colosenses 3:23 también dice que debemos de trabajar de corazón como para el Señor. Precisamente porque quiere que nosotros hagamos multiplicar lo que Él nos ha dejado. Como para el Señor debe ser mi manera o mi forma en mi trabajo, porque podría decir una ama de casa, pero mire, Señor, yo paso todo el día en la casa y no tengo tiempo para servir al Señor. Yo tengo desde la mañana que preparar a los niños que se van para el colegio, prepararles la lonchera, prepararles esto, prepararle el desayuno a mi esposo, luego me tengo que quedar lavando la ropa, limpiando, haciendo limpieza, y haciendo el almuerzo y luego haciendo la cena. ¿Y cómo voy a tener tiempo para servir al Señor? Y lo mismo podría decir un oficinista que pasa todo el día, 12 horas o más en su oficina y todavía sigue después en casa o en reuniones haciendo proyectos o lo que sea, y puede decir, pero yo cómo voy a tener tiempo para el Señor si estoy tan ocupado en mi trabajo. Sí lo tenemos. El Señor nos ha dado a todos igual oportunidades y no hay excusa para decir que no podemos servir al Señor. Aquí vea un ejemplo. Hubo una vez un monje llamado el hermano Lorenzo, que él era lo que hacía ahí en el monasterio. Lavar los trastes es lo que él hacía. Pero ¿qué hacía él lavando los trastes? Dicen que él lo hacía como que el Señor iba a comer en los platos que lavaba. O sea que él trabajaba como para el Señor, y es lo que todos debemos de hacer, tanto la ama de casa como una persona que pasa todo el día en su oficina o horas. Si lo está haciendo para el Señor, entonces está trabajando para el reino, porque de esa forma es como nosotros testimoniamos hacia los demás. Damos un buen testimonio de que el Señor está dentro de nuestros corazones. Cuando hacemos el trabajo, cuando hacemos nuestro trabajo con toda alegría, como que el Señor está ahí con nosotros, con aquella devoción, alegres, contentos, no como una ama de casa enojada porque no tiene tiempo, porque pasa estresada, porque pasa cansada. Todo lo contrario, si son las virtudes, si son los frutos del Espíritu los que está expresando, haciendo su trabajo, créame que es ahí donde toca a los demás, a aquellos que están a su alrededor. Es ahí donde son tocados por la forma en que nosotros nos comportamos, nos conducimos, nos expresamos. Y no podemos decir que no tenemos tiempo para la oración, porque sí nos podemos hacer tiempo para la oración. Y si nosotros oramos y oramos, el Señor nos va a dar esa gracia para que oremos más, nos va a dar más. Dice que Él pone el querer y el hacer de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está impulsado a orar más, entonces la oración se va a multiplicar en nosotros. Así como es en la enseñanza, aquel que se dispone a enseñar, pues eso se va desarrollando y se va desarrollando a manera que cada vez más se va haciendo un maestro. Así es el que ora. Así es aquel que se dispone, cada vez va desarrollando esos valores espirituales. Así que no hay excusa para nadie para poder decir que no tiene tiempo, que no puede él servir o trabajar para el reino de los cielos. Ahora con esta pandemia, las empresas tuvieron que hacer un cambio en su forma de trabajo.
y ahora se ha hecho uso del teletrabajo. El teletrabajo entonces ahora es tan usual en muchas empresas, pero no todas tienen no todas tienen esa forma de control de sus empleados. Algunas que ya tienen experiencia tienen una forma de control muy específica y fácilmente pues a través de la computadora y pueden controlar cuando el empleado está trabajando y les ponen metas para que esté reportándose también cada día, cada semana. Bueno, generalmente todos los días les ponen una forma de control, pero no todas las empresas hacen eso, en especial una institución grande, generalmente a veces, o puede ser una institución pública, tal vez no tiene esos controles. Sí tienen controles, pero a la vez hay ciertos servicios que no pueden ser muy medibles como otros. Entonces, algunas confían más en la fidelidad de los empleados. Y aquí es donde aquellos que son aprovechados, precisamente disponen del tiempo que deberían estar dando 100% a sus empleadores, los ocupan para otras actividades. Hay muchos y en todas las empresas siempre hay abusivos que disponen de tiempo para hacer otras actividades o para no trabajar el 100%. Estos son aquellos infieles de los cuales el Señor no son por los que Él va a venir a premiar. Cristianos, no deberían haber de ese tipo de cristiano. Alguien que hace eso, mejor no debería llamarse cristiano si no está siendo él fiel en su trabajo. El creyente no necesita que lo estén observando, controlando para ser fiel. Él sabe a la hora que tiene que estar, él sabe lo que tiene que producir y tiene que ser fiel en su trabajo. Generalmente aquella persona que es infiel en lo secular, generalmente muchas veces viene siendo también infiel, a veces en lo espiritual. Debería ser ya transformado totalmente y ser totalmente fiel en su trabajo para con él, en todo, en lo secular y en lo espiritual. Aquí es donde nosotros debemos detenernos y ser específicamente nosotros fieles en lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el que nos está observando, nos está midiendo en todo momento y en todo lugar. Vea cómo es el Señor. Vea cómo es el Señor con sus recompensas. Aquí dice en la parábola de las minas que le dio una mina a cada uno. Una mina. ¿Qué representa una mina? Bueno, era dinero. En aquel tiempo una mina era dinero. Tal vez algunos dicen que es un equivalente a 3 meses de salario o como a $16 aproximadamente. Pero si vemos aquí algo bien importante, una mina es una responsabilidad pequeña. Una pequeña responsabilidad que le dejó a cada uno de los siervos. E igualmente con los talentos. Él dice que les dio talentos a cada uno de acuerdo a sus capacidades o habilidades. Es decir, que el Señor no nos dejó grandes cantidades de responsabilidades. Comparémosla ahora con la recompensa que Él viene dando cuando dice allá que al que en el verso 13 dice del capítulo 19, dice, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y cuando Él vino ya a pedir cuentas, cuando le pidió cuentas al primero, dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, dice en el verso 16. Y mire lo que el Señor, cómo lo premia, dice. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad
sobre 10 ciudades. ¿Qué es lo que nosotros debemos de notar aquí? Una mina es una responsabilidad muy pequeña. Compárela con la responsabilidad que el Señor le está dando. Cuando le dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué es esa responsabilidad? Si sabemos que una responsabilidad aquí, que el alcalde que tiene responsabilidad sobre una ciudad, qué gran responsabilidad no es esa. Y ahora les está diciendo, sobre 10 ciudades tendrás ahora autoridad. ¿No cree usted que el Señor aquí está siendo, por decirlo así? Pero mire, alguien podría decir, pero Señor, mucha responsabilidad. Pero ese es un premio, pero ese es un galardón, pero ese es un honor. Y es una gran responsabilidad. Lo que debemos de tener en cuenta es que la responsabilidad que Él nos ha dado aquí, hermanos, es tan pequeña, es tan poca. Y mayor es lo que Él nos va a dar. Pero es tan pequeña que no se le puede comparar a aquella gran responsabilidad. ¿Y cómo puede decir usted, pero cómo yo me voy a capacitar con una responsabilidad tan pequeña para una responsabilidad tan grande? Si aquí en lo secular, para llegar a ser director, pues tuvo que haber pasado por un proceso pues que le haya dado la capacidad para estar ahí. No necesariamente que le han dado, imagínese usted, una tan pequeña responsabilidad. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta entonces nosotros? Lo que pasa es que no se trata aquí, hermanos, de cuánto el Señor nos ha dado. No se trata aquí de cuántas minas, cuántos talentos Él nos ha dado. No se trata de eso. ¿Qué es lo que el Señor está valorando? ¿Qué es lo que el Señor está tomando en cuenta para que nos dé esas grandes responsabilidades? 10 ciudades, 5 ciudades. Precisamente lo que se toma en cuenta, mi estimado hermano, es la fidelidad. Eso es lo que el Señor toma en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se trabaja? No es cuánto yo trabajo, cuántas responsabilidades tengo aquí, cuántas obras yo hago aquí, sino cómo lo hago. ¿Qué tan bien hago yo mi trabajo aquí con lo poco que el Señor me ha dado? Es decir, la forma en que uso ese don. ¿Cómo estoy yo trabajando en el Evangelio? ¿Cómo estoy yo trabajando el don que el Señor me ha dado? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo yo? ¿Estoy yo responsabilizándome por hacerlo bien? Sea lo que sea, lo más importante es que todo yo lo esté poniendo al servicio de Dios. Si yo estoy en mi trabajo secular, realizando ahí cualquier tarea o oficio, lo que haga, llámese de un ejecutivo, o sea, de hacer limpieza, lo más importante es si yo lo he puesto al servicio del reino. Si yo lo he dispuesto al servicio de Dios. Eso es lo importante. El evangelio, la habilidad, el don, sea enseñar, sea predicar, sea el trabajo secular, sea el servicio al Señor, lo que sea. Si con eso yo estoy tocando a otros, estoy dando un buen testimonio y lo estoy haciendo fielmente, honestamente, fielmente, eso es lo más importante. Y no es cierto que, porque mire, a alguien se le puede dar un trabajo en la iglesia, por ejemplo, de hacer limpieza. Pero si
hace un trabajo mal hecho, va a decir que pues eso es una poca, no le va a dar la importancia de vida, pero le va a dar la importancia de vida si lo hace bien, si su preocupación es hacerlo bien. Solo en eso tenemos nosotros, solo en eso tenemos nosotros mucho trabajo que hacer. Solo en hacerlo bien. Cada trabajo. No necesariamente debo tener un montón de actividades y hacerlas como yo quiero. Cualquiera puede hacer un montón de actividades, pero si no las hace bien, es como que no está haciendo nada. La fidelidad está en hacer bien todo el trabajo. Para eso nosotros debemos de disponernos o debemos tener en cuenta que estamos trabajando para el Señor. Si nosotros nos ponemos en esa posición de que trabajamos para los hombres y que los hombres nos vean, entonces somos decepcionados. El bien hecho o un trabajo bien hecho requiere que nosotros lo conozcamos. Conozcamos bien el trabajo, nos familiaricemos y sobre todo que tengamos interés. Interés o que lo hagamos de corazón. Sea lo que sea, nosotros debemos disponernos para hacer bien el trabajo. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta para nosotros ser aquellos siervos fieles o hagamos producir lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos? Ser diligentes. La fidelidad requiere ser diligente porque la fidelidad requiere el tiempo bien hecho y en el tiempo que corresponde hacerlo. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, dice. Hombre solícito. Donde sea, hermano, todo esto aplica para nosotros para hacerlos en nuestros trabajos seculares. Ahí tenemos el ejemplo de José. José estuvo delante de los reyes, pero fue un hombre honesto, un hombre fiel que no tocó la mujer de su amo. Él respetó, él no abusó, él no se aprovechó. Ahí están, miren, los hombres fieles y solícitos en su trabajo, aquellos que son diligentes, en medio de los reyes están. Porque así también estaremos aquellos que trabajamos fielmente en medio de los reyes, reinando con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos de enfocarnos entonces en la fidelidad, en la diligencia? Precisamente porque si nosotros tomamos en cuenta la cantidad de obras, de cosas que el Señor ha puesto en nosotros, que ha puesto poquito, podría decir alguien, bueno, pero ¿por qué tan poquita responsabilidad me dan a mí? ¿Por qué otro predica y yo pues solo de hacer limpieza o poner las bancas? Mire, cuando nosotros nos enfocamos en la fidelidad y en la diligencia, no debemos de ver con desprecio, desinterés, esa pequeña responsabilidad. Y eso debe de motivarnos el galardón que Él va a traer. El galardón que Él va a traer va a ser tan grande como lo vemos aquí para aquellos fieles, y por eso debemos de motivarnos a no despreciar, a no desinteresarnos esa pequeña responsabilidad que Él pone de nuestras manos. Por el contrario, nuestra motivación debe de ser para quién trabajamos. No debe de ser qué es lo que estoy haciendo, sino para quién estoy trabajando. ¿A quién le voy a rendir cuentas? Todos los días, hermanos, nosotros estamos sumando, ya sea multiplicación, beneficios, ya sea bendición a lo que estamos haciendo diariamente, o estamos restando, mire ahí, o estamos disminuyendo ese galardón para que ¿qué? Aquel que cada vez va disminuyendo o restando a sus haberes, allá al final no va a tener
no va a tener ganancias y no va a tener que dar buenas cuentas y va a ser llamado siervo inútil. Pero aquel que está ahorita siendo diligente, haciendo el trabajo, por poquito que esté haciéndolo ahí, pero lo está haciendo bien, con amor de corazón, ese cada vez va sumando, va sumando, va sumando y al final, mire, tendrá una gran ganancia. Podría ser que alguien que tenga mire, una pequeña responsabilidad dentro de la iglesia, pero que lo haga fielmente, ¿no cree usted que este va a ser mejor, va a ser galardonado o premiado que un pastor que ha sido infiel en todo su trabajo? Podría ser, hermano. Así que es mejor que nosotros tengamos en cuenta ahorita que es para quién estamos trabajando, que debemos de trabajar con fidelidad, hacer bien la obra que el Señor nos ha encomendado y evitar ¿qué? Distracciones. Evitar las distracciones, porque esto es lo que nos desenfoca, esto es lo que nos desvía del propósito, del trabajo que el Señor nos ha encomendado. Esto lo único que va a hacer es que nosotros no sumemos ganancias. Las distracciones. Y ahora eso es bien común. Bueno, el enemigo cada vez está usando su estrategia para desviar a sus siervos del trabajo o el propósito que deben estar haciendo, porque deben de estar ocupados, deben de estar trabajando primeramente para el reino de los cielos. Pero hay una situación que ahora sucede. En los trabajos es común ver esto también. Ahora algunos empleados se ocupan o se distraen en las llamadas redes sociales. Algunos pasan el tiempo, tal vez no todo el tiempo, pero parte del tiempo que deben estar ocupados trabajando, lo pasan en las redes sociales, viendo allí pues escribiéndose mensajes, viendo YouTube, videos, películas. ¿Y cuál es el fin? ¿Y cuál es la consecuencia? Ya no son efectivos. Ya no producen lo que deberían de producir y entonces algunos tienen consecuencias porque algunos pierden sus trabajos, algunos pierden la oportunidad de ser contratados, algunos pierden la oportunidad de obtener una buena recomendación, porque al empleador le van a preguntar, hermano, al empleador le van a preguntar qué tal es fulanito, después se dan cuenta, entonces o ni a veces ni se dan cuenta, solamente ven las consecuencias porque no se dan cuenta de precisamente de esos malos hábitos que tienen. El estudiante igual mismo, el estudiante le pasa lo mismo. Por eso muchos dejamos, algunas veces nos desenfocamos de ser mejores profesionales porque nos distrajimos algunos en conseguir novia, otros en asociarse con amigos que únicamente los llevaron a perder el tiempo y entonces ya no dejan de ser aquellos profesionales que debieron haber sido buenos profesionales. Igual les pasó a algunos atletas que iban por un buen camino para ser buenos atletas, pero terminaron trabajando como empleados. ¿Por qué? Porque dejaron de practicar, se desenfocaron y eso es lo que pasa con el creyente cristiano que se distrae, entonces se desenfoca. Pedro, mientras estuvo observando al Señor enfocado en él pudo caminar sobre las aguas, pero nomás se desenfocó, entonces empezó a hundirse. Fue cuando él tuvo miedo. Y eso fue lo que le pasó a este siervo inútil, porque cuando el Señor le pidió cuentas, él lo que le dijo, mire, le dijo, en el verso 20 dice, vino otro, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Quién puede decir esto del Señor? Solo alguien que no lo conoce. Porque cuando nosotros conocemos
a una persona, nos relacionamos, nos comunicamos, entonces podemos dar un buen el verdadero testimonio de esa persona. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, lo llegamos a conocer y sabemos que Él es un hombre bueno. Él es un hombre misericordioso, piadoso, galardonador. Y queremos nosotros estar todo el tiempo con Él. ¿Y cómo no vamos a querer trabajar con este empleador que es tan maravilloso? Solo aquel siervo que en realidad no lo conoce va a dar un concepto erróneo, equivocado de Él. ¿Quién fue el primero en que lo tuvo un concepto erróneo por haber escuchado a otro, allí a Satanás decirle, mira, ese es mentiroso? Fue Adán, que lo primero que sintió cuando pecó fue miedo y se fue a esconder. Entonces, cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, nosotros vamos a trabajar diligentemente y vamos a ser fieles para con Él. El tiempo, cuando Él venga, Él no dijo cuándo iba a regresar. Él solo les dijo a sus siervos que Él iba a recibir su reino y iba a regresar, pero no les dijo cuándo iban a venir. Y allí es donde algunos, como lo tienen por tardanza, ¿qué es lo que pasa con muchos creyentes? Muchos se duermen, algunos se duermen, sí. 5 vírgenes por ahí, que dice la parábola en las vírgenes que se durmieron. Otras estaban velando porque pues no sabían a qué horas. El tiempo es largo, se ha alargado, y entonces algunos lo tienen por tardanza, o que dicen, miren, Él nunca va a venir. Entonces se enfrían o se distraen y se desenfocan, precisamente dejan de trabajar en lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces nosotros debemos evitar todas estas cosas, así como debemos de evitar el miedo. El miedo no proviene de Dios, el miedo proviene del enemigo. Nosotros en Él somos más que vencedores, y si somos más que vencedores, entonces nos vamos a aventurar, porque de eso se trata el reino de los cielos. Cuando el Señor les dio la encomienda, negociad, les dijo, inviertan. ¿No es acaso el invertir un riesgo? ¿No es acaso riesgos los que el inversionista va a tomarse? Él sabe de que puede perder también. Pues de eso se trata el reino de los cielos, de riesgos, hermanos. Y solo aquel que no quiere, no está dispuesto, que no quiere perder nada, no quiere arriesgar, ese es el que va a tener miedo. No quiere arriesgarse, ese es el que va a sufrir las consecuencias al final. Esto es lo que nosotros debemos evitar. Evitar para que no nos aparten del camino. Los sentimientos o los afectos son otras de las situaciones que nos pueden afectar o desviarnos del camino. Esos afectos que tenemos nosotros, que les tenemos a otras personas, esos afectos por aquellas, llámense amigos o familiares, cuando nosotros nos vamos a enfocar a ser en el Señor y lo amamos a Él primero, entonces vamos a ser diligentes y vamos a ser efectivos en nuestros trabajos. El reino de los cielos no se trata de tener otros amores. Por ejemplo, aquí vemos nosotros el ejemplo de Pablo y Bernabé. Pablo estaba enfocado en el trabajo del reino. Él tenía claro hacia dónde iba. Hubo un momento en que los afectos amistosos con Bernabé quisieron interferir, pero él no permitió eso. Por el contrario, Bernabé sí, él salió afectado, sus sentimientos, que se apartó. Y su palabra nos dice también, que aquel que ame más a su padre y a su madre no es digno de entrar en el reino de los cielos, nos dice su palabra. Así que, hermanos, nosotros debemos evitar todas estas cosas que nos desenfoquen del trabajo para el reino, así como también
nosotros debemos de evitar todas aquellas cosas que nos gustan. Traemos cosas de nuestra vida pasada que nos gustan, que no las soltamos algunas veces. Acuérdate, dice la palabra en Lucas 17:32, acuérdate de la mujer de Lot. La mujer de Lot por estar ligada a la vida, a la vida de Sodoma y Gomorra, ella miró hacia atrás y ahí quedó paralizada. Eso es lo que pasa. Hay cosas que nosotros, yo no sé qué cada uno de ustedes puedan tener en su corazón aún, puedan ser afectos familiares, amistosos, pueda ser la música, pueda ser, yo qué sé, cualquier cuestión que tengamos ahí que no las hemos soltado. En algunas experiencias que yo he tenido, a mí, por ejemplo, me gustaba la música y la música instrumental. Había momentos en que yo traté de escucharla, ya caminando con el Señor, escucharla, pero el Señor es tan maravilloso, Él es tan cuidadoso que Él me mostraba precisamente que en cierta medida como que yo quería embriagarme y yo trataba de identificar qué era eso. Es precisamente cuando yo trataba de escuchar esta música y recordemos que el mundo nos embriaga con sus bienes y ya embriagado perdemos el juicio. Así que nosotros, hermanos, es indispensable que soltemos todas esas cosas para que podamos disponernos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro corazón a trabajar para el reino, siendo diligentes, siendo fieles en lo que Él ha puesto en nuestras manos. La recompensa, ya sabemos cuál es la recompensa. Es una honorable recompensa que Él va a traer para cada uno. Ahora, debemos nosotros tener claro, por supuesto, ¿verdad? De que el reino de los cielos, mire hermano, no va a ser, el Señor no les dijo a los siervos una vez que le entregaron el trabajo fiel, porque habían trabajado, no les dijo, váyanse a descansar. Él no los mandó a descansar. Váyanse a descansar, ok, ya trabajaron, descansen y reposen, o se van o jubílense. Él no les dijo eso. Por el contrario, hermanos, el Señor los puso a trabajar. Y allá dice, miren lo que dice Apocalipsis 22 y el verso 3. Apocalipsis 22 y el verso 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos, dice, le servirán. O sea que no estemos pensando en que nosotros nos vamos a jubilar. No estemos pensando en que vamos no vamos a hacer nada. ¿Y dónde va a empezar eso? Eso empieza aquí. Amados hermanos, eso empieza aquí. Porque su palabra dice, como me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Me fuiste fiel, dice. En otras palabras está diciendo, trabajaste. Entonces seguirás trabajando en lo mucho. Por supuesto que ya nos vamos a cansar, ya no vamos a sentir, ya no vamos a estar en estos cuerpos que por rato ya no quieren. Ya va a ser otra forma, hermano. Va a ser otro sentir, llenos de gozo, llenos de qué sé yo, pues, pero ya no va a ser igual. Pero ¿dónde va a empezar todo? Aquí empieza. Él nos está diciendo, ahorita trabaja, invierte, porque allá vas a seguir trabajando. O sea que aquel que ha sido perezoso aquí, aquel que no ha querido ser diligente, trabajar, invertir aquí para su reino, pues ya no va a seguir trabajando. Ya no va a trabajar para su reino. Aquí es la prueba. Este es el tiempo en el que nosotros debemos de aprovecharlo para para nosotros prepararnos para el Señor, siendo fieles, siendo diligentes en lo poco que ha puesto en nuestras manos. Que el Señor me los bendiga.
Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor, te damos las gracias por permitirnos una vez más compartir tu palabra y te damos las gracias, Padre, por abrir nuestros ojos, porque sabemos que tenemos, Señor, una responsabilidad que cumplir aquí en esta tierra. Te pedimos que nos des cada día de tu fuerza para que podamos trabajar fielmente, ser diligentes y fieles en lo que tú has puesto. Sabemos que es poca la responsabilidad, Señor, y que tenemos tiempo. Tú nos das tiempo precisamente para que trabajemos para tu reino. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia y tú estás con nosotros cada día ayudándonos. Gracias, Padre, en tus manos ponemos a cada uno de los que han estado escuchando tu palabra, que tú obres en ellos para que les ayudes a trabajar en sus responsabilidades. Bendice cada uno de los hogares. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermano.